Hola, muy buenos días. Nuevamente Juan Callejas aquí saludándoles, dándoles la bienvenida a la tercera edición de nuestro programa Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable Creer en Dios. Continuamos con nuestra lectura de Primera de Pedro. Nos toca el capítulo 3. Vamos nuevamente a empezar un poco más atrás en el final del capítulo 2 para ya luego entrar de lleno en el capítulo 3. Así que empiezo leyendo Primera de Pedro, capítulo 2, a partir del verso 21, leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo, y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó, y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Capítulo 3. De la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo, Abraham, y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátala con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos con otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él los bendecirá por hacerlo, pues las Escrituras dicen: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si esto es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca.
Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en este terrible diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Empezamos esta vez unos versos antes del inicio del capítulo 3 para nuevamente tener en contexto lo que Pedro viene a decir. Recordemos de que a la hora de leer el texto bíblico siempre necesitamos tener contexto, tanto contexto del literario, digamos, del libro, como contexto histórico. Pedro le está escribiendo a una sociedad muy distinta a la nuestra, con una cultura muy distinta, y por eso es bueno calificar lo que Pedro dice en función de su contexto histórico y del argumento que Pedro ha venido construyendo. Pedro aquí, en los últimos versos del capítulo 2, nos recuerda quién es Jesús y la forma en que vino a vivir. Esa forma en la que Jesús vino a vivir es la que nosotros hemos de evitar. Quise decir la que nosotros hemos de imitar. Y es en función de eso entonces que ya Pedro entra con unos temas prácticos aquí, sobre todo en el tema de familia. Primero le habla a las mujeres. En respuesta a que deben imitar a Cristo, su manera de imitar a Cristo es cumpliendo el rol propio complementario a sus esposos que vemos descrito a lo largo de toda la Escritura. El de sujeción a sus maridos y el de vivir una vida obediente principalmente al Evangelio, por causa de la gloria de Dios, e incluso aquí coloca por causa de la salvación de sus propios esposos a través de su testimonio. O sea, es una vida, y aquí hay que aclarar, no es una vida de sujeción a todos los hombres, es una vida de sujeción a la autoridad propia del marido dentro de la esfera del hogar. Y es bien importante hacer esa acotación. Llama a las mujeres siempre a recordar qué es lo más importante, la vida interior antes que la vida exterior y la ropa, los adornos, las joyas y demás. Pero es importante aquí también darnos cuenta que Pedro no solo le escribe a las mujeres, le está escribiendo también a los hombres y les está hablando acerca del honor que deben llevar a sus esposas, a la manera amorosa, a la manera comprensiva que deben de tratarlas y de recordar que ellas son sus hermanas en Cristo. Les recuerda ya hacia el final del verso 7 que ellas son también partícipes de la salvación, que son partícipes del regalo del Evangelio, de la gracia de Dios. Y por ende, deben tratarlas con esa misma dignidad. Incluso Pedro pone aquí en juego la eficacia de las oraciones de los maridos si es que no están tratando a sus mujeres, a sus esposas de la manera correcta. Luego Pedro nuevamente nos llama a una vida cristiana diferente a la cultura del mundo. Nos llama de los versos 8 al 12 a la unidad, al amor mutuo, a tener un buen corazón hacia los demás, a no ser maliciosos, a no pagar mal por mal, a no responder al insulto, sino siempre a estar en una actitud de bendecir a los demás, de servir a los demás. Porque Dios nos ha llamado a eso, independientemente de las circunstancias. Y hay una promesa de bendición para esto. Por eso es de que Pedro cita de los versos 10 al 12, el Salmo 34, del 12 al 16, de qué es lo que hemos de hacer si es que queremos esperar buenos resultados en esta vida. Refrenar la lengua, refrenarnos de la mentira, apartarnos del mal, buscar la paz, ser intencionales en mantener la paz. Y cuánto necesitamos esto hoy en estos días tan convulsos que hemos estado viviendo como cultura. Y con la promesa de que el Señor está
cuidándonos mientras hacemos esto, que está con nosotros mientras vivimos de esta manera diferente, y que nuestras oraciones son escuchadas por Dios cuando buscamos estas metas, cuando buscamos esta forma de vivir. Pedro nos llama a estar dispuestos a sufrir por hacer el bien, y sufrir por hacer el bien no porque esto nos va a dar algo, sino porque realmente estamos en esto imitando al Señor Jesús, quien sufrió el más alto sufrimiento por hacer el bien, por hacernos bien a nosotros, por cumplir, por satisfacer la ira de Dios. El Señor Jesús estuvo dispuesto a ese sufrimiento. Pedro nos llama también a estar preparados para hablar de esa esperanza que tenemos. Pero vean qué interesante ese verso 15, cuando dice: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. O sea, la manera en que hablamos a los demás debe ser humildemente, respetuosamente, pero sobre todo también preparada. Pero es interesante esto, donde dice: mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, se verá avergonzada a ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Qué interesante, porque el resultado, la manera en que las personas en este caso las personas malas, van a resultar avergonzadas, no es por la elocuencia de nuestro argumento, sino por la consistencia de nuestra vida con el argumento, con el mensaje que estamos proclamando. Pedro nos recuerda cuánto sufrió Cristo, que su sufrimiento es suficiente. Nos recuerda que Él nunca pecó, que murió por nosotros los pecadores y que resucitó. Y esa es la base de nuestra fe, el Evangelio, ¿verdad? Finalmente luego entra Pedro en uno de los pasajes un poco más complejos sobre si Jesús descendió a los infiernos o no, pero al final lo importante es lo que el versículo 21 nos recuerda. Está hablando esto en el contexto del bautismo, de cómo el bautismo, que es una señal externa de nuestra salvación, es una manera en la que nosotros representamos la resurrección de Jesús, representamos la nueva vida que hemos recibido a partir de esa resurrección, y eso es lo que hemos de tener en mente. Y así que sometidos a Cristo, como en el verso 22 nos recuerda, nosotros podemos caminar y vivir de una manera diferente a la que el mundo está viviendo ahora, y dar un testimonio real del Evangelio en todas nuestras relaciones personales, familiares y con el resto de nuestra sociedad. Espero que este haya sido de bendición para ustedes, este comentario. Dejen sus mensajes en razonablecreerendios@gmail.com, y en donde quiera que hayan escuchado este podcast, agradecemos sus comentarios. Mi nombre es Juan Callejas, y espero que podamos nuevamente estar con ustedes el día de mañana para continuar con Primera de Pedro, capítulo 4. El Señor les bendiga, que tengan un excelente día hoy. Saludos.